Bien, vamos a resolver un cuestionario que tiene los siguientes temas: hidrocarburos, presión, magnitudes y unidades, calor y temperatura, volumen, poder calorífico, densidad, caudal, calor específico y potencia. Bien, son 40 preguntas, son preguntas de falso o verdadero. Por ejemplo, la primera nos dice: la estación de distrito sirve para la medición del gas. Eso es falso. La estación de distrito sirve simplemente para regular la presión, y normalmente la presión que viene de la línea primaria, o sea que eso es falso. 2. Una arteria es una línea primaria. Eso es falso. La arteria no es una línea primaria. La arteria viene siendo una línea secundaria, pero no es una línea primaria. Tercero, los minerales son materia orgánica. Ese es un concepto falso. ¿Por qué? Porque la materia orgánica es aquella que se descompone. Un ejemplo de un mineral es el oro. El oro no se descompone. Un ejemplo de materia orgánica sería un alimento. Los frijoles, en fin, eso se descompone con el tiempo, entonces es falsa. Cuarto, el azufre se elimina en la Citygate. Esto es falso. En la Citygate tiene 4 funciones básicas. La una es medir el gas, la otra es darle olor al gas, la otra es controlar la presión del gas y la otra es limpiar el gas, filtrarlo, pero de partículas que se hayan desprendido de la tubería por altas presiones. Entonces, no es cierto. Recordemos que la Citygate es un sitio a donde llega el gas, y después de llegar aquí, pues ya se distribuye, entra al sistema de distribución. Quinto, un gas natural es casi todo metano. Eso es cierto. Una de las definiciones del gas natural es que el mayor porcentaje de los componentes, ya que es una mezcla, sea el metano. Bien, la pregunta 6 nos dice: el pascal es una unidad de presión. En efecto, el pascal es una unidad de presión. Recuerde que la presión se define como fuerza sobre área. El pascal es la unidad de presión del sistema internacional y es una unidad muy pequeña. 7. Es lo mismo peso que masa. Bien, estos dos conceptos son diferentes. El peso es la masa afectada por la gravedad. O sea, el peso depende del sitio donde estemos. No es lo mismo el peso de una persona en la Tierra que el peso de la persona en la Luna. La Luna es un astro que tiene una fuerza de gravedad muy pequeña porque es más pequeña que la Tierra. Entonces, una persona pesa menos en la Luna que en la Tierra. Sin embargo, la masa en las dos partes, la masa en la Luna y la masa en la Tierra, son las mismas. 8. Magnitud es todo lo que se puede medir. Eso es cierto, es verdadero. La magnitud es todo aquello que yo pueda medir. La acción de medir está por todas partes. Medir la presión, medir la estatura y de hecho se mide con otro elemento que se llaman las unidades. 9. ¿El tiempo es una unidad? No, eso es falso. El tiempo es una magnitud y las unidades del tiempo son hora, minuto, segundo, días, años, siglos y siga, ¿cierto? 10. Velocidad es una magnitud fundamental. Eso es falso. Las magnitudes fundamentales que analizamos básicamente fueron 3. Fueron masa, longitud y tiempo. La velocidad es una combinación entre la longitud y el tiempo, por lo tanto es una magnitud derivada. Bien, estamos en la 6, vamos para la 11. La 11, la presión manométrica es la presión de un sistema. Sí, eso es cierto. Un sistema se define, por ejemplo, una tubería que está sometida a prueba de hermeticidad es un sistema. Y la presión que tiene interna ese sistema de tubería
ese se conoce, esa es la presión manométrica. 12. La presión absoluta depende de la altitud. Sí, eso es cierto. La presión absoluta es la suma de la presión, manométrica y la presión atmosférica. Y la presión atmosférica depende de la altitud, porque la presión atmosférica la presión atmosférica se debe al peso de la capa de aire que hay, y a mayor altitud hay menor cantidad de aire. 13. El mercurio es más liviano que el agua. Falso. El mercurio es un metal y la densidad del mercurio es de 13,6 kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. El del agua es 1, entonces ahí comparando de 13,6 a 1, entonces nos da la respuesta, o sea que el mercurio es más pesado, o sea que esa es falsa. 14. Un milibar es aproximadamente igual a un centímetro columna de agua. Eso es cierto, son aproximadamente iguales. 15. La presión se define como fuerza dividida por el área. Correcto. Una fuerza que se esté ejerciendo sobre determinada área ejerce una presión, o sea, da como resultado una presión. Lo hablamos en el módulo, en el video, decimos que el peso, por ejemplo, es una fuerza y ¿dónde está apoyada? En los pies. Entonces, nosotros ejercemos una presión sobre donde estemos parados. Pregunta 16. 100 milibares son aproximadamente iguales a 100 centímetros columna de agua. Eso es verdadero, ya decimos que un milibar es aproximadamente un centímetro columna de agua. La 17. En un manómetro de 0 a 100, leer 48 es confiable. Decimos que sí, porque entre 25 y 75 las lecturas son confiables, eso lo dijimos, entonces 48 está metido entre 25 y 75, entonces eso es verdadero. Pregunta 18, ¿el 25% de 80 es 20? Sí, eso es correcto, el 25% es como la cuarta parte, la cuarta parte de 80 es 20, eso es correcto. 19, en un manómetro de 0 a 60 una lectura de 40 corresponde al 50%. Eso es falso. Analicémoslo bien. En un manómetro de 0 a 60, una lectura de 40 corresponde al 50%. El 50% de 0 a 60 es 30, o sea que eso es falso. Pregunta 20. ¿El peso de una persona ejerce presión sobre el piso? Sí, lo acabamos de decir y eso es verdadero. 21. ¿La temperatura es una magnitud? Sí, eso es correcto. Es una magnitud y se mide en grados centígrados, grados Fahrenheit, en fin. 22. ¿La temperatura depende de la masa? No, el que depende de la masa es el calor. La diferencia entre temperatura y calor es precisamente eso, que es la pregunta 23. ¿La masa constituye la diferencia entre calor y temperatura? Sí, señor. Y lo explicamos ya suficientemente en el módulo. 24. A la altitud del nivel del mar, el agua a 130 grados es todo vapor. Sí, eso es correcto, porque la temperatura de ebullición a nivel del mar es de 100 grados centígrados. Eso quiere decir que después de 100 grados centígrados, todo lo que se tenga en agua se convirtió en vapor. De 0 a 100 tenemos vapor y tenemos agua. Menos de 0 tenemos hielo. Pregunta 25. A la altura del nivel del mar, agua a 200 Kelvin es líquida. Recuerde que los grados Kelvin, van de 273 a 373. O sea, 273 Kelvin equivalen a 0 grados centígrados. 373 Kelvin equivalen a 100 grados centígrados. Me están hablando de 200 Kelvin. A 200 Kelvin no es líquida, eso es falso. A 200 Kelvin, como es menor que 0 grados, que son 273 Kelvin, entonces es menor que 0 grados centígrados. Pues menor que 0 grados centígrados tenemos estado líquido, estado sólido en el agua. Entonces
200 es menor que 273, entonces tenemos ahí sólido. O sea, cada pregunta es falsa. 26. El volumen es una magnitud derivada del tiempo. El volumen no depende del tiempo. Volumen es metro por metro por metro, ¿cierto? Entonces, metro cúbico, eso no tiene por ninguna parte ni hora, ni minutos, ni segundos. O sea que es falsa. 27. La densidad es una magnitud derivada de la masa y la longitud. La densidad, sí, la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, por la parte de la masa es cierto, y por parte del volumen también, porque el volumen es longitud por longitud por longitud, entonces eso es cierto. La densidad es una magnitud derivada de la masa y la longitud. 28. La masa de una sustancia cambia con la temperatura. La masa de una sustancia no cambia con la temperatura, eso es falso. 29. ¿La densidad de una sustancia cambia con la temperatura? Sí, la densidad se define como masa dividida por volumen. La masa no cambia, pero el volumen sí. El volumen, si aumenta la temperatura, entonces aumenta el volumen. Por ejemplo, un globo, una bomba, un globito de esos de una fiesta, caliente el aire que está dentro y verá que aumenta el volumen. 30. Peso específico se define como masa sobre volumen. El peso específico se define como peso sobre volumen, o sea que eso es falso. 31. El poder calorífico se mide en kilovatio hora sobre metro cúbico. Eso es correcto. El poder calorífico se define como energía sobre volumen o sobre masa. En este caso está sobre volumen. Entonces, metro cúbico es volumen. Kilovatio hora es energía. Entonces, eso es cierto. 32. El caudal se calcula dividiendo la potencia entre el poder calorífico. Eso es cierto. Si usted quiere calcular el caudal de gas, basta con dividir la potencia de donde está quemando el gas sobre el poder calorífico del gas que usted está quemando. 33. La potencia nominal es igual a la potencia útil. Eso es falso. La potencia nominal es la potencia que trae, por ejemplo, un quemador o un calentador y que dice en la ficha técnica. Y es lo que dice el fabricante, que teóricamente desarrolla ese calentador. Pero cuando usted va a medir en realidad, cuando está funcionando el calentador, por ejemplo, no desarrolla eso. Acostumbro comparar esto diciendo que un automóvil dice que usted le puede desarrollar 180 kilómetros sobre hora, pero en realidad lo máximo que le puede sacar es 150, por decir algo. Entonces 180 es nominal, 150 es útil. Pregunta 34. ¿La potencia de diseño debe ser mayor que la potencia nominal? Eso es correcto. Lo normal es que sea así correcto. La potencia de diseño es una potencia tal que nunca jamás tenga yo problemas con el flujo de gas en el diseño de una red, por ejemplo. Entonces, por eso es una potencia que es inflada. 35. El poder calorífico superior incluye el calor del vapor de agua. Eso es correcto. Cuando yo caliento agua, entonces hay calor que se produce precisamente por el calentamiento del combustible, pero como se forma vapor, allí también se forma cierta cantidad de calor. Esa cantidad de calor sumada con el calor neto que me da el combustible, esa suma es el poder calorífico superior. El poder calorífico inferior no incluye el calor del vapor. Bien, vamos hasta la 40 y aquí terminamos. En la 36, para calcular el calor necesario para calentar una sustancia se requiere la masa. Sí, señor. La fórmula de Clausius-Clapeyron o la fórmula de calor específico incluye la masa, entonces eso es verdadero. 37. Para calcular el calor de una sustancia se requiere el calor específico. Sí, eso es correcto. A tal punto que tengo que decir que no es lo mismo calentar agua que calentar alcohol. No es lo mismo porque los calores específicos son diferentes.
38. Para calcular el calor de una sustancia que se va a calentar es necesario conocer la temperatura final o la que se desea, a la que se desea el calentamiento. Obvio, para yo poder calentar agua desde 20 grados centígrados hasta 60, tengo que suministrarle cierta cantidad de calor. Pero si la tengo que calentar hasta 90, tengo que aplicarle más calor. 39. El calor específico del agua es el mismo que el del aire. Falso. Cada sustancia tiene un calor específico de esa sustancia. Y 40. Las unidades de calor específico son kilovatio hora sobre kilogramo grados centígrados. Eso es verdadero. Ese es uno de los tipos de unidades del calor específico. Bien, toda esta información la debería conocer un técnico. Es una información importante para ingenieros, para técnicos, en fin. Espero te sirva. Hasta la próxima.